Sean bienvenidos a otro video de mi canal, en el que sí sale mi cara. Es la primera vez que sale mi cara en un video, pero bueno, son las cosas que te pide la universidad. Mi nombre es Fabiana Ramírez. Este es el video final de la materia Tri 1 de Estudios Internacionales con la profesora Paola Kendo. Y bueno, nada, este video tiene tres consignas principales que básicamente son hablar de los conceptos favoritos durante el semestre que viste la materia, hablar sobre la teoría sistémica de las relaciones internacionales y más o menos cómo influyó ver Tri en tu forma en tus estudios. Más o menos por ahí va la cosa. Bueno, comenzando con mis conceptos favoritos de la materia y teniendo toda la justificación respaldada. Bien, hice un mapita. Pero teniendo todas las pruebas, básicamente los primeros temas son un poco fastidiosos, no son tan divertidos. Para mí lo que le da sentido a esta materia, al menos la 1, es ver el primer debate, que es el idealismo versus el realismo, que es increíble el enfoque que le da la profesora Paola, porque me gusta mucho, ya que vi que muchos de mis compañeros que ven con otros profesores no ven prácticamente el idealismo, no ven casi sus autores. Es muy como que tú ya sabes que es un idealista simplemente va a abogar por la paz, así, no le importa sus intereses, todos esos X, solamente la paz es lo que les va a importar. Y no, aquí a la forma como lo vimos con Paola, nos enfocamos en tres autores principales, que fueron Immanuel Kant con la paz perpetua, la paz democrática con Zeno Goethe y los 14 puntos de Wilson, que básicamente te dan este respaldo de cómo actúan los estados, sobre todo la paz democrática, los estados democráticos, la redundancia. O sea, te da todo este trasfondo y le pone el nombre a ciertas acciones y te hace comprender cómo es el accionar, cómo es el proceso que se da dentro de estas democracias, dentro de estos países que abogan por este liberalismo, por esta parte más pacífica, que no te dicen, no es como que ellos no tengan derecho a hacer nada y simplemente se van a quedar ahí, no. O sea, ellos tienen el poder, la toma de decisiones de hacer ciertas cosas que muchos realistas lo verían como que son unos hipócritas totalmente, porque hacen ciertas cosas, o sea, como lo del tema de la guerra. En la paz democrática uno ve que en la guerra, o sea, la guerra sí se puede, que es algo que a buenas primeras tú crees que no lo va a hacer un idealista, pero esto te da el sustento de que sí, yo puedo accionar bajo ciertos parámetros, ciertas condiciones, y eso es lo genial, es verlo más allá de esa mirada simplista que le suelen dar mucho de ese enfoque, que es bastante chimbo, pues, porque tiene bastante que dar. Es hermoso el idealismo, que sabes que jamás se va a ver, es hermoso. Y luego tenemos el realismo, que así como pasa con el idealismo, pasas de ver esta concepción súper básica, simple, que el idealista simplemente es malo y hará lo que le dé la gana mientras que le dé un beneficio. Pasas a verlo de esa forma y te das cuenta que es más allá de eso. Insisto, tiene su forma de accionar, su forma de pensar, qué le importa, qué no le importa. Y sobre todo entre los autores, yo creo que Morgenthau, o sea, es el dios. O sea, él da todo, él te dice todo lo que tienes que hacer con sus seis principios, que te justifica más allá de que no solamente eres malo y vas a tomar cualquier decisión porque sí. O sea, te dice por qué tú vas a actuar así. O sea, no solamente porque el libre albedrío te deja hacer cualquier cosa. Y también me encantaría destacar la parte de la crisis de los 20 años de Ashekar, que te hace una buena comparativa entre cómo piensas de diferentes matices o puntos que tú puedes dividir tanto el realismo como el idealismo. O sea, te lo pone en, si no me equivoco, 5 formas, que es el libre albedrío versus el determinismo, la teoría versus la práctica, el intelectual versus el burócrata, la ética versus la política y la izquierda versus la derecha, que básicamente esto lo podemos resumir en idealismo y realismo. Y te dice cómo van a actuar de una forma más amplia desde muchos puntos de vista, y tú dices, claro, es que tiene sentido. Son totalmente diferentes, pero hay puntos en los que concatenan y tú dices, tiene toda la lógica. O sea, es ponerle nombre a cosas, acciones. O sea, es ponerle a la parte empírica la teoría, y es demasiado genial.
Yo llevo 5 minutos de este video y son 10. Pero bueno. Pasando a lo que realmente nos importa, que es la teoría sistémica. Bueno, la teoría del sistema fue propuesta por Morton Kaplan y básicamente descubre y sostiene que el tipo de sistema internacional es el factor más importante a la hora de tratar de analizar la realidad mundial. Básicamente distinguió 6 tipos de modelos, pero es importante que tengamos en cuenta a qué nos referimos con la palabra sistemas, ya que es bastante adaptable la palabra a muchos contextos. Y según Celestino de Arenal, tenemos que por sistema se entiende una serie de elementos suficientemente interrelacionados, distinguibles de su entorno por ciertas regularidades, como para servir de centro de análisis. Teniendo esto en cuenta, tenemos que ver que hay unas ciertas variables que van a determinar el estudio de un sistema y se dividen en 5. Que tenemos las normas esenciales que básicamente van a definir la conducta del sistema y cómo esto se va a relacionar con las otras variables, o sea, ella es como la variable matriz. Luego tenemos las normas de transformación, que son las condiciones de cambio radical en el sistema, o sea, básicamente la forma en que ese sistema se va a adaptar a los nuevos conflictos, a las nuevas realidades. Luego tenemos la clasificación de los vectores, que es muy importante porque nos va a determinar el sistema, porque hay sistemas en los que hablamos de nada más estados-naciones, bloques solos, la presencia o no presencia de actores supranacionales u organizaciones. Entonces es súper importante. Tenemos también la capacidad e información. A esto nos referimos a los recursos tangibles o intangibles que se pueden tener y cómo estos nos van a ayudar o van a incidir en la búsqueda o la realización de nuestros objetivos. Morton Kaplan hizo 6 tipos de modelos, pero se pueden dividir 6 tipos de sistemas y se pueden dividir en 2 tipos de modelos, que están los históricos y los conceptuales. Los históricos básicamente tienen una raíz en conflictos que ya sucedieron, o sea, lo podemos ver completamente ejemplificado. En cambio, los conceptuales son ciertas ideas, concepciones que se puede tener de sistemas que capaz se den en un futuro o no, o sea, están ahí, no tienen prueba empírica de nada, a diferencia de los históricos. Luego tenemos los tipos de sistema, que son 6. Balanza o equilibrio de poder, bipolar flexible, bipolar rígido, internacional universal, jerárquico internacional, que este es el que suelen llamar de cascada, y internacional por veto por unidad. Por temas de que no alcanza el tiempo, y por eso estoy hablando más rápido, porque me di cuenta después de grabar esto 500 veces que me tardo demasiado. Tenemos que nada más vamos a hablar de un sistema, el que yo creo que básicamente sigue estando vigente en la actualidad. Estamos presentes en este sistema, que es el sistema bipolar flexible, y teniendo en cuenta las variables podemos ver que en la variable actores tiene presencia de actores supranacionales de 2 tipos, que están los bloques y los universales. O sea, los universales podemos decir que es básicamente como las Naciones Unidas, ese tipo de cosas, y los bloques pueden ser como la OTAN, el bloque comunista, etcétera. Y luego tenemos los actores que no están alineados y no pertenecen ni a organizaciones regionales o bloques, o sea, son más pequeños, no tienen tanta incidencia. En capacidad la medimos en términos de armas nucleares, y en normas esenciales tenemos que son 7. Pero vamos a hacerlo un poco rápido porque se me está yendo el tiempo. Los bloques integradores tienen la obligación de eliminar al bloque rival para buscar la hegemonía. O sea, totalmente entendible que bueno, ya sabemos que el ganador de la hegemonía fue Estados Unidos actualmente. Tenemos que antes de pelear los bloques deben negociar, o sea, tener estas guerras menores, que básicamente no es como que te vas a ir directamente sino que vas a tener estos pequeños roces sociales, culturales, ideológicos, en los que tú vas a tratar de imponerte sobre tu adversario. También tenemos que este juego de yo no voy a dejar que tú seas superior a mí, o sea, esta pequeña competencia de si yo tengo más armas, tú vas a querer tener más armas para igualarme y ser mayor que yo, pero yo voy a hacer lo mismo, y es como sí, como una escalerita. ¿Qué más? Básicamente nunca, o sea, la idea es, nos vamos a ir en confrontación eterna hasta que uno de los dos gane. O sea, mi mayor objetivo es derribar a mi rival. Y obviamente, por cuestiones lógicas, yo como bloque no voy a querer subordinarme a mi rival. O sea, no tiene sentido, a pesar de que quiera que mi rival sí se subordine a mí. Es bastante hipócrita esa parte, pero lo tenemos ahí.
tenemos que los miembros del bloque, o sea, trabajan para emplear las membresías a sus bloques, pero también aceptan la presencia de países o estados no alineados, y estos estados no alineados suelen tener la tendencia o a quedarse relativamente neutros, pero dentro de esta neutralidad suelen asociarse a uno o con otro dependiendo de quién se alinee más, hacia quién se alineen más sus principios. Y tenemos funciones transformadoras, pero la verdad es que son bastantes y no hay tiempo, pero se pueden resumir en las de los estados bloques, las de los estados no alineados y las de las organizaciones, pero no vamos a distinguir en eso. Y tenemos la coyuntura histórica, que bueno, como creo que ya es bastante obvio, el bipolar flexible es un modelo histórico que está respaldado empíricamente por la Guerra Fría, que fue un conflicto sociológico, ideológico, político, económico, propagandístico entre lo que era Estados Unidos, aliados, compañía, o sea, básicamente Occidente, y el bloque comunista, que bueno, Rusia y toda esa gente, los chinos, sobre todo el comunismo, o sea, sobre todo la URSS, pero también podemos meter a los otros países comunistas como fueron Corea del Norte y China. Y bueno, si nos vamos o sea, literalmente aquí tenemos el versus versus, que es todo lo contrario, o sea, se odiaban, capitalismo versus comunismo. O sea, en todos los sentidos eran contrarios y fue una carrera bastante importante en la que sabemos que, bueno, que ganó Estados Unidos. Y si nos vamos a las normas esenciales, así a muy grandes rasgos, sin profundizar tanto, tenemos que, o sea, en cuestión de hegemonía, ganó Estados Unidos con la caída del muro de Berlín, o sea, eso es indudable. En guerras menores ya vimos que literalmente era una guerra constante de quién era el mejor, quién podía hacer mejor las cosas, qué modelo político, económico podía ganar, era el superior, que sabemos, o sea, sabemos que ganó el capitalismo, pero tipo en estas guerras menores tenemos la guerra cultural. Tenemos la guerra de Vietnam, que era un caso totalmente innecesario, pero se metieron por ahí. Tenemos la carrera espacial, o sea, no hay mayor ejemplo de competencia que la carrera espacial entre un bloque y el otro. Y la carrera armamentística nuclear. Y también tenemos que la mayoría de los actores, o sea, los actores no comunistas, que no eran, o sea, no estaban alineados directamente con el bloque, o sea, tomaron estos ciertos bandos hacia el actor universal que terminó siendo Estados Unidos. Y bueno, teniendo esto en cuenta en la parte de la coyuntura histórica, o sea, podemos ver que sí se cumplen los 7 puntos, lo que pasa es que es bastante largo y no me da tiempo del video. Pero si nos vamos a la parte, o sea, a la actualidad, sigue aplicando lo mismo, sigue siendo, ya no hablamos necesariamente de una parte comunista de la URSS, sino que hablamos de Rusia queriendo imponerse su bloque, o sea, siendo él mismo su bloque, más sus aliados neorrusos, neocomunistas, por decirlo de alguna forma, versus el bloque occidental, que así que es prácticamente igual, ya que fue el ganador, fue el hegemón en este conflicto. Y bueno, creo que eso sería todo por la parte de teoría de los sistemas. Y la última pregunta, que esto va a ser muy rápido porque este video ya está extremadamente largo, y perdón, Paola. ¿Cómo Bertree influyó en su decisión de seguir con su formación de internacionalista? A ver, es que Tree fue, o sea, sinceramente la forma que usted me dio la materia yo creo que fue increíble, porque veo cómo lo vieron los demás y siento que yo tengo una percepción con más amor a la materia que los demás, porque te da muchas herramientas que otros profesores la dan por alto, o sea, les parece como inútil, y es como no, o sea, ver Tree literalmente para mí es como darle nombre y apellido a la parte empírica que tú llevas viendo toda tu vida y luego dices, ah, claro, es que esto es esto, y es sumamente importante, y no solamente porque es esto porque yo lo digo, no, es porque alguien más lo pensó, alguien más claro, más fuerte que tú, alguien que tiene estudios y dice, esto existe, esto es así porque es así, y te das cuenta, claro, es que todo tiene un fundamento, es que de eso se trata. La mayoría de las cosas son la parte empírica observada que lo llevas a la teoría. Pero, interrupción, pero es eso, o sea, es demasiado genial
Ya sé que ver Tri 2 es básicamente la deconstrucción de Tri 1, ver cómo agarran tus conceptos que tú ya los tenías bastante definidos y te los hacen tricitas para que veas las múltiples realidades que pueden afectar y ya no solamente es blanco o negro, ahora tienes toda la gama de colores, toda la gama de grises que van a influir en eso, y eso es lo genial de esta carrera, que o sea, tienes demasiadas aristas, demasiados lados por los que tú te puedes ir y dices, o sea, por eso es que esta carrera es multidisciplinaria, porque necesitas de todo para entender, pero es que esta es la matriz con la que tú te vas a defender el resto de tu carrera, si te enfocas más que todo en la parte política. Pero no sé, yo sinceramente amé esta materia, la hice demasiado divertida. Y nada, espero que porfa de Tri 2. Pero nada, esto sería todo mi video. Estoy muy feliz y muy agradecida con todo lo que usted nos impartió. Y nada, se le quiere mucho.